Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir una palabra de parte de Dios, pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, como siempre te damos gracias por otro día más que tú nos regalas, por tu misericordia que son nuevas cada mañana y por tu bendita y santa palabra, Padre Celestial, que tú nos ayudes a ser imitadores de ti como hijo amado, Padre Celestial, que todo lo que hagamos, Padre Celestial, sea de tu agrado, sea para honrarte por medio de nuestro testimonio y que quien nos vea, Padre Celestial, pueda verte a ti reflejado a través de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Juan 5:19 y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, que dice así: respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Este tema lleva como título: Dios nos da ejemplo para que nosotros seamos imitadores de Él. Así es. Aquí podemos ver cómo Jesucristo, Él mismo dice que respondiendo, entonces Jesús le dijo, de cierto digo que nada puede hacer el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que así como Jesucristo imita al Padre y ve hacer todo lo que ve al Padre hacer, eso mismo es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y por eso Él nos llama y nos dice, sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Y qué padre no quiere que su hijo lo imite? Que sean obedientes, que sean trabajadores. Todos los padres quieren que sus hijos, digamos, sigan el ejemplo, pero en el buen sentido de hacer cosas buenas, de hacer cosas agradables. ¿Por qué? Porque si hacen cosas malas, ¿qué va a pasar? Van a venir las consecuencias. Si roba, lo van a matar. Pero si sale una persona trabajadora, honrada, con valores, no le va a pasar nada. ¿En qué sentido? En que no lo van a matar, en que no va a venir la policía atrás de él, o no va a venir, digamos, los delincuentes a querer hacerle daño. Por eso, muchos de los padres quieren que sus hijos sean imitadores de él. Ahora mucho más Dios, que es nuestro Padre, nuestro Creador, que dice que nos creó a imagen y semejanza de él. Y por eso vamos a decir, como Jesús dice, que quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Pero ¿en qué sentido es? En que Jesucristo es compasivo igual que sus padres, tiene amor por las almas, tienen un mismo sentido, un mismo pensamiento, igual que sus padres, igual que Dios. Entonces, esto mismo es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nos apartemos del mal y que vengamos a ser imitadores de Él como hijo amado. Y que así como Jesucristo dice que Él no hace lo que se le ven en ganas, sino lo que ve hacer al Padre, eso y hace. Esto mismo es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y por eso Jesús dice que Él nos da ejemplo para que como Él hizo, también nosotros hagamos. Que entendamos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y primeramente es que hagamos su voluntad, que seamos obedientes, que nos apartemos del mal. ¿Por qué? Porque si no vamos a sufrir las consecuencias por culpa del pecado y de nuestra propia desobediencia. Y por eso el Señor dice en su palabra que lo que uno siembra, uno va a cosechar. Si uno siembra maldad, si uno siembra odio, si uno siembra pecado, el Señor dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si yo paro pecando, no haciendo la voluntad de Dios, no imitando a Dios, ¿qué es lo que yo voy a cosechar? Muerte eterna. ¿Por qué? Pues yo no querer imitar lo bueno, sino lo malo. Y por eso el Señor nos llama a ser imitadores de Dios como hijo amado. Eso lo podemos ver aquí en Efesios 5,
1 que dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Si en verdad nosotros amamos a Dios, decimos que amamos a Dios, eso se va a reflejar a través de ¿qué? De nuestro testimonio y de nosotros imitar a Dios. ¿En qué sentido? Como él dice, sean santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dice que Dios es amor y nosotros también tenemos que tener amor. No solo por nuestros hermanos, no solo por nuestro prójimo, sino también por nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Dios así lo dice. Dice que Él hace salir su sol para buenos y malos y que hace llover para justo e injusto. Y que también es un mandato que nos llama a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos, a bendecirlos. Si tienen hambre, darle de comer. Entonces nosotros estamos haciendo, cuando nosotros hacemos eso, estamos siendo imitadores de Dios y estamos demostrando que amamos a Dios. Porque amar a Dios no es solo decirlo de palabra. No. Él lo dice bien claro. Si en verdad me aman, demuéstrenmelo. ¿De qué forma? Imitándome, siendo obediente, amando a sus enemigos, amando a su prójimo, perdonando cuando alguien nos ofende y reconociendo nuestros errores, teniendo humildad en nuestro corazón para reconocer cuando nosotros fallamos delante de Dios y delante de los hombres y pedir perdón. ¿Por qué? Porque el Señor dice que cuando nosotros encubrimos nuestros pecados, nuestras ofensas, no queriendo ser humildes para reconocerlo, ¿qué dice Él? El que cubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiese y se aparta alcanza misericordia de Dios. Dios lo perdona y Dios nos restaura a través del perdón y de la misericordia. Pero es cuando nosotros decidimos tener humildad, como dice Jesucristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros hacemos eso, estamos imitando a Jesucristo. Estamos haciendo imitadores. ¿A través de qué? Del ejemplo que Él nos ha dado Jesucristo, que es humilde, que Él es manso, que Él no es orgulloso, a pesar de que Él es Hijo de Dios. Y digamos, el Señor le ha dado poder y autoridad. Y dice que le ha puesto todo bajo su mando. Pero aún así no anda humillando, pisoteando a los demás. No. Jesucristo siempre fue humilde. Cuando le dijeron, Señor, bueno, ¿qué dijo? No, aquí hay uno que es solo bueno. Y ese es solamente Dios que está en los cielos. Siempre con humildad, siempre le daba la honra y la gloria a Dios. Asimismo también nosotros, Dios quiere que nosotros seamos imitadores de Dios. Que seamos imitadores de ella. ¿A través de qué? A través de nuestra obediencia, de nuestra humildad, dejando la arrogancia, dejando el orgullo, dejando la soberbia. ¿Por qué? Porque eso no viene de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, no estamos imitando a Dios. Al contrario, estamos imitando a Satanás. ¿Por qué? Porque el único que fue orgulloso, no queriendo reconocer sus errores, fue Satanás. Y eso comenzó en el cielo. Porque cuando Él quiso quitarle el trono a Dios, nunca tuvo humildad para reconocer sus errores y pedirle perdón a Dios. Por eso es que Dios no lo ha perdonado. ¿Por qué? Porque Él nunca tuvo un arrepentimiento sincero y de todo corazón, sino que se sintió orgullo, soberbia, siempre fue arrogante. Entonces, cuando nosotros hacemos lo malo, ¿qué estamos haciendo? Estamos imitando a Satanás, no estamos imitando a Dios. Por eso el Señor trae esta palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros. Para que si en verdad nosotros amamos a Dios, tiene que reflejarse. Y que cuando una persona nos vea a nosotros, pueda ver a nuestro Creador, pueda ver a Jesucristo reflejado a través de cada uno de nosotros. Porque dice que nosotros somos creados a imagen y semejanza. ¿Pero en qué sentido? En el sentido espiritual. Que así como Jesucristo tiene un mismo sentido, igual que sus padres, que piensan en una misma cosa, piensan en las necesidades de los demás, principalmente en la salvación de las almas. Que también nosotros tengamos este mismo sentir que hay en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que más lo que se preocupan es por las necesidades de los demás, sobre todo por la salvación de las almas, como le dije. También Dios quiere que nosotros tengamos ese mismo sentir, que seamos imitadores de Él en este sentido, que nos preocupemos por los demás, por nuestro prójimo, por los necesitados, y que tengamos amor unos por los otros. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y así como Dios es amor, nosotros también tenemos que ser
imitadores de Dios, en ese sentido de que tenemos que tener amor unos por los otros, y no solo eso, sino amar a nuestros enemigos. En esto que se conoce que verdaderamente nosotros amamos a nuestro Dios. Cuando nosotros obedecemos y y perdonamos también, tenemos que perdonar. Muchas veces nos cuesta, pero es un mandato y una orden de Dios. Sobre todo porque Él nos lo enseña con su ejemplo. Jesucristo intercede ante el Padre por cada uno de nosotros pidiendo perdón. Y no solo eso, sino que podemos ver cómo Él perdonó a aquellos que lo crucificaron, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de ellos, en el sentido de que le dijo: Padre, perdónale porque no saben lo que hace. Así también nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijo amado. No solo de decir de labios para afuera: yo creo en Dios, porque eso no me sirve de nada, eso no me va a salvar a mí. Lo que me va a salvar y lo que demuestra que realmente yo amo a Dios, como le mencioné, como dice su palabra, es que yo sea imitador de Él, como hijo amado, guardando su palabra, siendo obediente, aborreciendo lo que Dios aborrece. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, aborrecer lo malo, aborrecer el pecado, aborrecer el adulterio, la fornicación. ¿Por qué? Porque todo eso me separa de Dios. Porque como le mencioné y dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Todo lo que es pecado me lleva a no ser imitador de Dios, sino a imitar a Satanás. Y eso me lleva a la perdición de mi salvación, de mi vida eterna, por cosas que son vanidad, por cosas que son pasajeras, por cosas que no son eternas tampoco, y que se van a olvidar. Sobre todo porque nosotros, si no nos enfermamos o no nos morimos antes, vamos a llegar a viejitos, y todo eso se va a pasar. Así que es mejor buscar de Dios hoy que hay tiempo, aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque cada día los tiempos se ponen peores, se ponen más difíciles, y porque son profecías que se tienen que cumplir, porque el Señor lo dijo a través de su palabra. Y por eso Él dice claramente que solamente aquellos que perseveren hasta el final serán salvos. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra que el reino de Dios sufre violencia, y que solamente aquellos que son valientes, aquellos que perseveran sirviendo a Dios, siendo imitadores de Dios como hijo amado, apartándose del mal, estos serán salvos. Así, mis amados hermanos, que espero que esta palabra sea de bendición y que el Señor nos ayude cada día más a ser imitador de Él, a seguir su ejemplo, y que cada persona que nos vea a nosotros, que nosotros no tengamos que decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, sino que, como Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿A través de qué? A través de su testimonio, de sus hechos, y a través de ver la palabra de Dios reflejada, de que cuando Él dice hay que perdonar, Él lo hace. Entonces, eso es lo que demuestra que realmente la palabra de Dios se hace viva, se hace carne en mí, cuando yo soy obediente a la palabra de Dios y la pongo en práctica, siendo imitador de Dios y teniendo la mente de Cristo. Esto es lo que el Señor quiere, que verdaderamente en mí haya un verdadero nacimiento. Y como dice el Señor, que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí, que lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo viva en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, aun cuando yo no lo merecía. Así, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, y que, como siempre les recuerdo, que el Señor nos ama, y para Él nosotros somos una prioridad, no una acción. Pero Él también quiere que para nosotros Él sea una prioridad, no una opción. Y por eso Él dice que debemos de amarle sobre todas las cosas, que el que no dejare padre ni madre no es digno de Él. Así que muchas bendiciones. Dios les ama.